Amén. Y yo tengo un tema para este mensaje que es: resiste al fuego de la prueba. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Resiste al fuego de la prueba. Gracias, Señor Jesús. Entonces, estaba buscando información sobre esta estatua porque siempre lo hemos leído, pero yo quería dar un dato extra. La estatua medía aproximadamente 27 metros o 88 pies y tenía una anchura de aproximadamente 17.71 pulgadas. O sea que quiere decir que era una estatua enorme, gigante. Pero jamás en la vida se va a comparar con ese Dios grande que tenemos, bendito Dios. Aunque este rey hizo esta estatua con motivo de un Dios que era hecho por manos de hombre, él quería cambiar la gloria de Dios por un ídolo, bendito Dios. Y vamos a ver más adelante lo que sucedió. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor quiso hacer su propia versión de la estatua que soñó. No se arrepintió, sino que siguió los deseos de su malo corazón. Gloria a Dios. Vemos que él tuvo primero un sueño. Dice que él estaba pensando lo que iba a venir en el futuro. Y pensando en esto se durmió y tuvo un sueño donde veía esta gran estatua de oro que tenía la cabeza de oro y el pecho de plata. No voy a describirlo porque nos desviaríamos del mensaje, pero ustedes conocen. Y entonces este rey tuvo este sueño y él quería que los caldeos, los sátrapas y los adivinos de Babilonia le dijeran la interpretación. Pero cuando ellos le dicen: dinos rey, la interpretación dinos rey, ¿cuál sueño has tenido? Él les dice: el asunto se me olvidó, se me fue el asunto. Él quería que ellos le dijeran qué era el sueño que él había tenido y la interpretación, bendito Dios. Gracias. Y estos hombres le dicen: pero nadie antes de ti ha pedido esto, porque esto no está con la morada de los hombres. Esto es un asunto que es espiritual, es un asunto que viene de los dioses, según decían ellos. Y el rey se llena de ira. Vemos que era un rey prepotente, era un rey que era muy dominante, porque como no le pudieron decir la interpretación, se enojó y dice que de una vez se molestó y dijo que mataran a los magos y a los adivinos, y entre ellos estaba Daniel y los 3 jóvenes hebreos, bendito Dios. Pero bendito sea el Señor, que Dios da sabiduría al hombre y a sus siervos. Y Daniel le dice que le dé tiempo para que él pueda darle la interpretación, bendito sea el Señor. Y él oró y pidió a sus amigos que también oraran para que Dios diera la interpretación. Aleluya. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Te adoramos, te adoramos, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Poderoso. Bendito Dios, aleluya. Y entonces después Daniel le da la interpretación. Pero este rey no comprendió que este asunto era de Dios, que Dios le estaba dando un panorama de lo que iba a venir en el futuro. Bendito sea el Señor. También vemos en Génesis 11:4 que los hombres después del diluvio llegan a una llanura y dicen: vamos a hacer una ciudad grande, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, vamos a hacernos un nombre debajo de la tierra, por si fuéramos esparcidos, bendito Dios. Y vemos que ellos quieren edificar la ciudad y quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo. Ellos quieren cambiar el modelo que Dios ha puesto de buscarle a Él, de acercarse a Él, de adorarle a Él, para ellos hacer su propia voluntad, hacer su propia ciudad, hacer un nombre según ellos que fuera ser reconocido sobre toda la tierra. Pero nosotros sabemos que solamente el Dios de los cielos es el único que puede ser reconocido, el único que puede ser exaltado y adorado. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y no hay hombre que pueda ser más reconocido que Dios, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Entonces vemos que quieren hacer la ciudad y quieren hacerse un nombre según ellos.
Y podemos ver que es una clara rebelión contra Dios que hayan hecho esto. Santo eres. Porque el mismo Dios descendió a ver la ciudad y a ver la torre que estaban haciendo. Y dice que Dios descendió y vio el trabajo de los hijos de los hombres. Y dijo, estos ya comenzaron esta obra y no van a parar hasta que la terminen. Pero Dios, que conoce todo, dijo que ellos tenían que de cesar de esa obra. Y ellos tenían una sola lengua y una sola palabra, todos hablaban el mismo idioma. Y ahí Dios tuvo que confundir el lenguaje de los seres humanos para que dejaran de estar en unidad, pero haciendo lo malo. ¿Por qué no se unieron a buscar de Dios? ¿Por qué no se une el hombre a buscar de Dios? Porque el hombre siempre es, bendito Dios, su inclinación siempre es el mal, siempre es hacer el mal, porque somos de una naturaleza caída. Pero Dios, bendito, quiere que nosotros nos unamos, pero en alabanzas a su nombre, reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Santo. Mi alma te alaba, Dios. Desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha vivido en rebelión contra Dios. Vemos que Dios hizo un mundo perfecto, pero el hombre desobedeció y por eso entró el pecado al mundo. Y el pecado trae consecuencias malas delante de Dios y delante de nosotros. Hay consecuencias. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que este rey hizo un decreto, Nabucodonosor. Él hizo su versión propia de el sueño que tuvo. Él veía esa estatua en ese sueño. Pero entonces él quiso hacerlo a su forma, a su manera. Hizo esta estatua que era un dios para ellos, que tenían que adorar. Y le ponen instrumentos de música, zampoña, y ustedes saben todo lo que hizo. Para que adoraran a esa estatua. Y en el versículo 8 dice: Mi alma te adora, Dios. por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua de oro. Y dice que el que no la adorara iba a ser echado en un horno de fuego, bendito Dios. Y vemos que las pruebas son difíciles para el pueblo de Dios. Vemos que a veces las pruebas son bien fuertes, pero el Señor siempre nos da la victoria. Siempre Dios está dispuesto a ayudarnos cuando clamamos a Él y le pedimos que nos salve. Bendito sea el Mi alma Señor. te alaba, Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gracias, mi rey. Vemos que estos hombres acusan a estos varones para que el rey Nabucodonosor viniese y los hiciese a la fuerza que adorasen a ese Dios, a esa imagen. Pero estos hombres se mantuvieron firmes, se mantuvieron enfocados a quién estaban sirviendo, a quién estaban honrando. Ellos sabían a qué Dios servían, sabían a qué Dios adoraban. Aunque estos jóvenes estaban en un país extraño y hablaban una lengua extraña, pero ellos tenían una identidad. Ellos sabían que eran hijos de Dios. Ellos sabían que adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos, y que Él no se podía adorar con ninguna imagen ni se podía comparar con nada en la tierra, sino que Él es un Dios que habita en el cielo. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Vemos que el enemigo siempre quiere que nosotros nos postremos ante las cosas de este mundo. Siempre quiere que nosotros nos inclinemos al mal y que nos alejemos de Dios. Pero Dios siempre quiere que nosotros sigamos sus caminos, que le sigamos a Él. Bendito sea el Señor. Gracias, mi rey. Y vemos que cuando estos jóvenes fueron educados en Babilonia, ellos tenían su nombre hebreo, pero a ellos les cambian por un nombre babilónico. Entonces a Daniel llamaron Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Aunque estos hombres gobernantes quisieron cambiarle el nombre a los jóvenes hebreos, no pudieron cambiar su identidad ni su formación que ellos tenían en saber quién era el Dios de los cielos y de la tierra y a qué Dios estaban sirviendo.
no pudieron cambiar su identidad ni el amor que tenían hacia Dios, porque ellos estaban firmes. Dice que cuando ellos llegaron a Babilonia, cautivos de Jerusalén, a ellos les estaban dando una comida que era impura para ellos, una comida que ellos no podían comer, porque ellos tenían que comer algo que siempre, el judío siempre tiene una forma distinta de comer de nosotros. Poderoso Dios. Y a ellos les querían dar algunos alimentos, y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón servir a Dios, aunque estaba en un país extraño, aunque estaban llevados cautivos. Él quiso ser fiel a Dios, y estos tres jóvenes también quisieron ser fieles a Dios. Así que aunque estemos en el mundo, dice la palabra que no somos del mundo, dice la palabra que somos del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y yo meditaba en estos días en los peces del mar, que el mar es súper salado. A veces cuando uno ha ido al mar y de repente a la playa y uno prueba el agua es salada, y los peces son bien salados supuestamente, ¿no? Porque están en el mar salado, pero cuando uno se los come, el pez está bien, no tiene un sabor salado, sabe bueno. Entonces, así mismo, que aunque estemos en el mundo, Dios nos enseña que podemos mantenernos fieles a Dios, que podemos mantenernos firmes a Dios, que podemos mantenernos puros a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias. Dios hace todo perfecto. Dios nos enseña con la naturaleza. Bendito sea el Señor de lo que Él hace. Alabado Dios. Aleluya. Poderoso. La palabra de Dios dice que la misma naturaleza da testimonio de Dios. La misma naturaleza nos enseña. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que me ha preguntado, pero si la gente, por ejemplo, en África, que no conocen a Dios, a Jehová, Gloria a Jesús. Alabado Dios. gloria a Dios, gracias, sierva. Gloria a Jesús. Alabado sea tu Y nombre. la gente, por ejemplo, me dicen del oriente, los chinos, donde adoran a Buda y eso. Aleluya. Entonces yo les digo, o me dicen en una isla que no conocen de la palabra de Dios, de la Biblia, yo les digo, la misma naturaleza da testimonio de la grandeza de Dios. Aleluya. Santo. Así que el enemigo quiere cambiarle el nombre a muchas personas también. Así como estos hombres le cambiaron el nombre a los tres jóvenes hebreos, también el enemigo quiere cambiarle el nombre a las personas. Quiere ensuciar la imagen de Dios, quiere denigrar la imagen de Dios. Dice que nosotros somos corona de la creación de Dios. Y viene el enemigo y entonces a la mujer ya le quiere llamar lesbiana, al hombre le quiere llamar borracho, al otro le quiere llamar drogadicto, a otro le quiere llamar ladrón. Pero qué bueno que Dios es un Dios tan grande que cuando nosotros le servimos a Dios, ya no nos llaman el mentiroso, el ladrón, el borracho, el vicioso. Ahora nos llaman el misionero, el evangelista, y después el nombre más grande, el Hijo de Dios, que cuando con la sangre de Cristo somos limpiados, somos llamados hijos de Dios. Bendito Dios. Gracias, mi rey. Santo. Entonces cuando estos hombres acusan a los tres jóvenes hebreos y le dicen que no se postraron delante de esa imagen, delante de ese Dios, el rey los llama y les da un ultimátum. Les da un ultimátum en el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Él dijo, bueno, no se postraron cuando oyeron el sonido de la música. Pues vamos a ver si se van a mantener firmes. Vamos a ver si el cristiano se va a mantener firme cuando está en la iglesia adorando a Dios, glorificando a Dios, o cuando ya está en el mundo enfrentándose a todas las cosas que el mundo trae. Bendito Dios. Y él llama a estos jóvenes y les habla. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua
que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bendito Dios. Él pensaba que hablándoles estas palabras los iba a intimidar, que ellos se iban a acobardar, que ellos iban a decir, no vamos a adorar tu imagen, porque ellos les está dando la sentencia: si ustedes no adoran a mi Dios, si ustedes no adoran a mi imagen, van a ser echados en ese horno de fuego ardiendo. Bendito Dios. Pero vemos la respuesta que estos jóvenes le dan a ese rey, a ese gobernante. El rey en su arrogancia les habla y los amenaza. Pero al él hacer esto, este rey, el haber hecho esto, fue realmente un reto contra Dios del cielo. Porque él estaba diciendo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Dijo este rey. Él pensaba que él tenía todo el poder, que él tenía toda la autoridad, pero él se le estaba olvidando que hay un Dios en los cielos, se le estaba olvidando que hay un Dios en las alturas, que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que para él no hay nada imposible, para él no hay nada que él no pueda hacer. Bendito sea el Señor, bendito Dios, aleluya. Gracias, mi rey. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Y vemos que amenaza a estos jóvenes y les dice este ultimátum, que si no adoran a esa imagen, él les va a echar en ese horno de fuego. Y cualquiera se hubiese acobardado, cualquier otro hubiese dicho, Señor, perdóname, voy a hacerlo porque mi vida está en peligro, bendito Dios. Pero vemos que ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron creyendo en aquel Dios todopoderoso, se mantuvieron firmes esperando en Dios. Aún resistieron al fuego de la prueba, porque su vida estaba en peligro, y ellos sabían, bendito Dios, que si no obedecían al rey, solamente había un camino, que era la muerte. Pero ellos estuvieron dispuestos aún a morir una muerte terrible, antes de adorar a un Dios ajeno. Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya. Santo es Señor, aleluya. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, el versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos le están asegurando, tenían esa certeza de que Dios podía librarlos, pero aún ellos dicen esto, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que ellos le estaban diciendo, mira, aún Dios nos libre o no nos libre, nosotros no vamos a adorar tu imagen, no nos vamos a postrar ante dioses ajenos, nosotros solamente nos postramos ante Jehová, el Creador, el que redimió a Israel, el que le hizo pueblo, el que trajo a Israel del desierto. Solamente delante de ese Dios vamos a adorar y a postrarnos, pero no adoraremos dioses ajenos, no adoraremos el sistema de este mundo. Así el cristiano debe mantenerse firme. No voy a decir que no sea difícil. A veces la prueba es bien fuerte. A veces la prueba es difícil. Pero el Señor, bendito Dios, nos ayuda a seguir adelante. Cuando clamamos a Él, cuando creemos a Él y cuando ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos que como ellos no hicieron lo que el rey les pidió, el rey se dice que demudó su rostro del coraje, de la ira que tenía, porque era públicamente ellos estaban negando lo que este rey quería que ellos hicieran. Delante de todo el mundo ellos dijeron, no importa lo que nos hagas, nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Y ellos se mantuvieron firmes, y este rey sintió que era una provocación hacia él, hacia su palabra. Y él se enojó inmediatamente, dijo que calentasen el horno 7 veces más y que fueran arrojados. Y dice que los ataron con sus turbantes, con su ropa. Y hombres bien fuertes que estaban en ese ejército, dice que los levantaron y los arrojaron. Pero esa llama quemó a esos hombres que no eran siervos de Dios. Esa llama quemó para que viesen ellos que Dios tiene todo poder. Aún sobre los elementos Dios tiene poder.
Y cuando ellos cayeron dentro de ese horno, dice que se paseaban dentro del horno de fuego. Ellos caminaban, ellos estaban dentro de ese horno, dentro de la prueba, dentro de la dificultad, dentro de ese peligro tan grande contra sus vidas, pero ellos confiaron en Dios, ellos clamaron a Dios, ellos confiaron 100% en Dios, que Dios era poderoso, y Dios honró su fe. Dios honra la fe de los hijos de Dios cuando le creen, cuando claman a Él. Dios honra la fe por su misericordia. Ellos estaban en peligro, ellos iban a morir, pero ellos creyeron a Dios poderoso, que era fuerte y valiente, poderoso, que los iba a ayudar. Él les dio la valentía, porque a veces uno dice, cuando ve la situación, cuando ve el fuego de la prueba, uno se acobarda y a veces dice, Señor, yo no voy a poder, Señor, pero Dios, que es poderoso, nos da la fuerza para que en esos momentos podamos resistir, para que en esos momentos difíciles podamos confiar en Él y nosotros clamar a Él y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, Señor, pero si tú me ayudas, Señor, yo sé que voy a seguir adelante. Aleluya. Dios. Aleluya. Gracias, mi rey. Santo eres Dios. Vemos que el que se levanta contra los hijos de Dios sufre consecuencias terribles. Estos hombres fueron quemados inmediatamente cuando echaron a los 3 jóvenes hebreos al fuego. Fueron quemados. Y vemos más adelante lo que le ocurrió a Nabucodonosor, que después quedó loco, después estaba como un animal comiendo hierba y bañándose con el rocío del cielo, porque se levantó contra el Dios del cielo. Y aunque en ese momento no recibió su retribución de lo que hizo más adelante, vemos que sí la recibe. Alabado sea tu nombre. Y esto debe ser una advertencia para nosotros de que debemos de buscar a Dios y arrepentirnos si estamos mal y pedirle a Dios que nos ayude y que nos saque adelante, porque hay consecuencias cuando no servimos a Dios, cuando estamos mal delante de Dios hay consecuencias. Y este rey estuvo loco por 7 años por haberse ensoberbecido contra el Rey del Cielo, por haber hablado creyendo que él había construido la gran Babilonia, sin saber que era Dios que le había entregado los reinos. Ya se lo había dicho el profeta Daniel, el Señor te ha puesto como Rey de Reyes, pero él creyó que era su mano, él creyó que era su poder, él creyó que eran sus habilidades. Y así hay peligro a los hijos de Dios cuando creen que pueden hacer las cosas por ellos mismos, cuando creemos que podemos hacer negocios por nosotros mismos y no ponemos a Dios por delante. No decimos, si no decimos, Dios, mira, piensa hacer esto, Señor, ¿tú crees que puedo hacerlo? Hay consecuencias. Después por eso fracasamos, después por eso fallamos delante de Dios, porque queremos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Aleluya. Gracias, Jehová. Bendito sea el Señor. Y entonces Mi alma te hay alaba. peligro de no confiar en Dios, en hacer las cosas por nosotros mismos. Es muy peligroso, bendito Dios. Mi alma te adora, Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Y vemos que hubo un varón también que resistió el fuego de la prueba, el cual se llamaba Job. A Job le vino una prueba terrible, le vino una ruina tremenda. Pierde sus hijos, pierde sus posesiones, pierde toda su riqueza, pierde todo, hasta su casa, porque él estaba en el lodo, rascándose Ustedes saben la historia cuando el enemigo quiso atacar a Job y no podía porque tenía un cerco. Así cuando estamos bien delante de Dios, Dios pone un cerco en nosotros, en nuestra vida. Y somos nosotros que abrimos la brecha para que el enemigo ataque. Él siempre va a atacar, pero él nada más quiere que abran una brechita para él venir a atacar nuestra vida. Pero Dios siempre está dispuesto a cuidarnos y ayudarnos y a sacarnos adelante, bendito Dios. Pero debemos ser fieles a Dios, debemos estar firmes en Dios, arrepentirnos cada día para que podamos resistir el fuego de la prueba. Y Job pasó mucho trabajo, pero él confió en Dios. Humanamente nadie ha pasado lo que pasó ese varón, pero él se mantuvo firme en el fuego de la prueba. Y así a veces el Señor nos deja que pasemos ciertas cosas para moldear nuestra vida, para moldear nuestro carácter. El Señor no se complace que suframos, pero Él nos deja que a veces experimentemos cosas para que podamos poner nuestra confianza en Él, para que podamos confiar en Él y pedirle al Señor que nos ayude y clamar, porque cuando todo está bien a veces hasta nos olvidamos de Dios.
cuando tenemos suficiente comida, hasta nos olvidamos de Dios. Pero mire esos países pobres donde tienen que orar cada día por su alimento, donde no saben qué van a comer mañana, no saben si van a cenar algo en la noche. Esas personas claman y confían más en Dios. La gente que está en necesidad confía más en Dios que nosotros que tenemos todo, que tenemos lujo, tenemos un templo bonito. Y hay templos donde el piso es de tierra y los asientos, las bancas son simplemente maderas con bloques de cemento para ellos sentarse. Y ellos adoran a Dios y se gozan en Dios. Y nosotros tenemos aire acondicionado y estamos bien cómodos. Y a veces esa comodidad no nos hace ver alrededor y ver lo afortunados que somos. Y ellos, los que pasan trabajo, buscan a Dios muchas veces más de lo que nosotros lo buscamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y otro varón que resistió el fuego de la prueba también fue José. Era un muchachito de 17 años cuando se lo llevan a Egipto. Sus propios hermanos se levantaron contra él. Yo creo que cuando el pueblo de Dios se levanta contra sus hermanos, es más doloroso que cuando el mundo se levanta contra un cristiano. Y el enemigo siempre va a querer usar al que esté más dispuesto, el que esté más flojo delante de Dios, más atrasado, va a querer usarlo para hacerle mal a su hermano. Pero Dios nos ayuda, Dios nos hace salir del fuego de la prueba cuando confiamos en Él, cuando ponemos toda nuestra confianza en Él. Aleluya. Y José pasó mucho trabajo y aún hasta la cárcel fue llevado injustamente, pero él resistió la prueba, resistió la tentación. Y Dios pone todos estos ejemplos en la palabra para que nosotros creamos y sepamos que aunque veamos la situación difícil, que aunque se levantan en el trabajo, a veces los compañeros, cuando se levanta hasta el mismo jefe o el mismo manager y nos hacen problema, Dios está siempre en control de nuestra vida y siempre está dispuesto a ayudarnos y a sacarnos en victoria. Bendito Dios. Y ahora me viene a la memoria una vez que yo en el trabajo se levantó una persona contra mí. Yo no le hacía nada a esta persona y esta persona siempre me estaba acusando, que si yo llegaba un poquito tarde, siempre me acusaba y siempre estaba como hablando mal de mí. Y yo callado y oraba a Dios y le decía: Señor, mira esta persona, quítamela de en medio, Señor, ayúdame. Y yo nunca iba a acusar a esta persona de nada con los jefes. Mi alma te adora, Dios. ¿Y qué pasó? No debemos desearle mal a nuestro prójimo, porque sabemos que Dios es justiciero, que Dios es recto. Y esta persona hizo algo que no fue correcto y la despidieron del trabajo. Yo no tuve que estar defendiéndome, sino que yo oré a Dios y le puse mi confianza al Señor. Y he visto muchas veces cómo Dios se ha levantado a defenderme y cómo Dios defiende a nuestra familia. Y así nosotros confiamos en Él, que el Señor es fiel para ayudarnos y socorrernos en el fuego de la prueba. Bendito Dios. Pero el más poderoso y excelente ejemplo de resistir la prueba lo tenemos en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo es el excelente ejemplo y a quien podemos seguir. Vemos que primero el enemigo, desde que él era niño, lo quiso matar. Desde que él estaba pequeñito quería asesinarlo, pero el Señor lo protegió porque había un propósito grande en salvar a la humanidad. Bendito Dios. Y vemos que después lo quiere tentar en el desierto. Cuando él estaba ayunando, quiere tentarlo. Mira, te voy a dar todos estos reinos si te postras y me adoras. Mira, convierte las piedras en pan. Tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Y el Señor le decía, no solo de pan vive el hombre, de la palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la palabra de Dios, hay vida. Hay vida en la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y después le dice: bueno, si eres hijo de Dios, tírate de aquí arriba del templo, tírate, que está escrito, va a mandar a sus ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice:
escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Él es todopoderoso, bendito sea el Señor. Nada hay que se iguale a Él y que pueda vencerlo, porque Él es un vencedor. Varón de guerra es Jehová, Dios de los ejércitos. Mi alma te adora, Jehová. Y Él resistió la prueba. Dice que cuando estaba en el Getsemaní, aún su sudor era como gotas de sangre y Él estaba resistiendo. Y tuvieron que venir ángeles a ayudarlo. En su humanidad Él se sintió... Él sabía lo que había venido a este mundo, sabía el trabajo que hacía y tenía toda esa carga de redimir a la humanidad. Y Él resistió el fuego de la prueba y vemos que Él nos redimió a través de su sangre. Él nos redimió a través de su sacrificio. Bendito sea el Señor. Y así que podemos ver en todos estos hombres la recompensa que tuvieron en haber resistido a la prueba. Vemos que todos estos hombres pudieron resistir. Job fue restaurado y sus bienes se les multiplicaron al doble y tuvo su familia nuevamente. José fue el segundo gobernante después del faraón porque resistió la prueba. Hubo una recompensa grande, que aunque él pasó cárcel y quizá dice la palabra también que fueron sus pies aprisionados en grillo, pero después Dios rompió sus cadenas y Dios lo puso como un gobernante. Bendito Dios. Y vemos que el Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de su nombre. Y si nosotros resistimos, dice la palabra de Dios, que podremos alcanzar la corona de la vida. Si resistimos, dice la palabra del Señor, que vamos a alcanzar la vida eterna. Pero es resistiendo al fuego de la prueba, es creyendo en Dios, que es poderoso para librarnos y ayudarnos. Y cuando estemos débiles, clamar a Él, que el Señor es poderoso para librarnos. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor, aleluya. Así que hermanos, sigamos adelante, confiando en Dios, perseverando en la palabra, pidiéndole a Dios perdón cada vez que fallemos, porque podemos ofender a Dios con cualquier cosa. Hasta mirar mal a un hermano ya podemos ofender a Dios. Así que sigamos adelante, hermanos, resistiendo el fuego de la prueba, que Dios nos da la salida y Dios nos da la victoria. En su nombre. Gloria al Señor. Le damos